Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Es una alegría poder encontrarnos otra vez y gracias a Dios que Él ha estado con nosotros durante esta semana, nos ha cuidado, ha estado al pendiente de nuestras necesidades y más allá de los peligros, más allá de las incomodidades propias de este tiempo, es hermoso saber que el Señor está con nosotros, sentir su presencia y que cuida de nosotros, cuida de los nuestros y para mí es un gusto poder darles una vez más la bienvenida a esta sesión. Esta es una sesión más de el tema que estamos viendo en este trimestre, características del pueblo de Dios, y vamos a entrar al tema específico de esta semana. Para hacerlo, quiero contarles o quiero hacer referencia a una historia que quizá ustedes ya conozcan. Es la historia del elefante y la estaca. Probablemente usted lo conoce también o quizá con el nombre del el elefante encadenado. Es una anécdota, un cuento de Bucay muy, muy conocido, donde se nos narra que una persona visita un circo y encuentra un elefante enorme encadenado a una pequeña estaca. La estaca apenas si entra en la tierra, pero el elefante con todo no se escapa. Y entonces al preguntar, el encargado le dice, bueno, lo que pasa es que el elefante está amaestrado. Sí, pero si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Dice, bueno, se encadena solamente por seguridad para que él esté siempre aquí. Y, y entonces ahí viene la historia que narra que a ese elefante desde muy pequeño, lo recién nacido, lo primero que hicieron en el circo fue encadenarlo a una estaca. Y de pequeño el elefante no podía zafarse, aunque luchó, aunque jalaba, aunque intentaba con toda su fuerza, realmente nunca pudo zafarse de esa estaca. Y así vivió desde muy pequeño. El caso es que ahora ya grande, pues él piensa que no puede escaparse de la estaca. Sí, si el elefante supiera, ese elefante encadenado ya tan enorme, ya de varias toneladas de peso, si él supiera que con su fuerza él podría arrancar la estaca sin ningún problema, sin duda, él, él podría ser libre. Pero se quedó con aquel pensamiento, se quedó con aquellos intentos, se quedó con aquella imagen y hasta ese momento, ya muchos años después, décadas después, el elefante piensa que las cosas no pueden ser diferentes. ¿Lo había escuchado? Es una historia que nos hace pensar muchas cosas. ¿Qué cosas tenemos como paradigmas? ¿Qué cosas tenemos como prejuicios? ¿Qué conceptos tenemos ya en nuestra cabeza y lo tenemos tan arraigado? Probablemente en nuestro concepto espiritual, en cuanto quizá a nuestra imagen de lo que es Dios, de lo que Él enseña. ¿Qué conceptos tenemos ya tan arraigados que pensamos que así son y que no van a cambiar? Hoy quiero hablarles, que es el tema de esta semana, de un tema fundamental, muy importante, pero del cual es necesario que nos atrevamos a romper esa cadena, nos atrevamos a mirarlo diferente, no como lo hemos visto quizá por costumbre, por tradición, por referencias de oídas y que ya no corresponde a la realidad. La realidad es diferente y ojalá podamos juntos descubrirla en esta sesión. El tema de esta semana es un pueblo de santidad, un pueblo de santidad. Y los pasajes que tenemos como referencia y que usted puede leer es en Marcos, en Hechos, en Segunda de Corintios, en Gálatas y también en Filipenses. Marcos 12, puede leerlo, Hechos capítulo 1, si puede leer todo el capítulo, el 1 y el 2 sería genial. También Segunda de Corintios en el capítulo 5, Gálatas también en el mismo capítulo 5 y Filipenses los primeros versículos del capítulo 2. Ojalá pueda usted leerlo, poner pausa en el video como lo hemos venido haciendo y tomarse el tiempo, unos minutos para ir a la escritura.
es importante ir directamente a la Escritura y si podemos hacerlo en diferentes versiones sería mucho, mucho mejor. Así que le invito a que ponga pausa, aquí le espero y en un momento continuamos. Bien, si ya regresó, ya los leyó, entonces podemos continuar con nuestro tema. Hemos estado hablando de las características del pueblo de Dios. Bueno, ¿qué característica más importante que esta? Un pueblo de santidad. Dice muy claramente el libro de Hebreos en el capítulo 12, que para ver al Señor hay un requisito y es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces vamos a accesarlo y vamos a accesarlo, espero, desde esta perspectiva, para que usted y yo, antes de que le vengan complicaciones a su pensamiento, eh, nos acerquemos por esta vía para acceder, para entender un poquito mejor qué es lo que Dios nos está ofreciendo, qué es lo que Dios está esperando de nosotros cuando nos cataloga, cuando nosotros decimos que somos un pueblo de santidad. Bueno, sí, el primer tema y quizá el más importante de todo es el amor de Dios. Si algún tema, si alguna característica de nuestro Señor, de nuestro Dios, tiene que ver con la santidad, es el amor. Es el origen de todo. La esencia de nuestro Dios es un Dios de amor. Y quiero invitarle a ir caminando por algunos versículos para que usted y yo tengamos claro cómo el amor de Dios está inmerso, está totalmente involucrado cuando hablamos de este tema de la santidad. Y vamos a ver un pasaje del libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, este pasaje, este versículo específicamente recuerda mucho a mi padre, es uno de sus versículos preferidos y cada vez que lo leo casi puedo escuchar la voz de papá. Pero más allá de eso, que para mí es muy significativo, el mensaje de este versículo es un tesoro enorme, ¿eh? Porque la santidad es una dádiva de nuestro Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La simple posibilidad de acceder, de accesar a la santidad de Dios es un regalo de Él. Cuando hablamos de santidad, hermano, estamos hablando de un regalo de Dios. Y tenemos que entender que estamos acercándonos a un tema que está ahí solamente por el amor de Dios. Es decir, todo se origina en el amor de Dios, incluyendo también esta parte tan importante que es la santidad. Cuando hablamos de un pueblo de santidad, estamos hablando de un pueblo que refleja el amor de Dios, un pueblo que refleja a un Dios de amor. Ahora, la reconciliación es el gran acto de amor de Dios. Mire, lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 5, 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos que entender y tenemos que tener todos los días fresco en nuestro corazón lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho. Él en su amor decidió, quiso, buscó, se movió, planeó, trabajó porque quería reconciliarse. Él buscaba la manera para que usted y yo pudiéramos nuevamente tener relación con Dios. Y si algo hizo el Señor por pura voluntad, porque así lo quiso Él, porque Él fue el que dio el primer paso, fue reconciliarnos. Y además nos dio a nosotros, nos compartió, nos invitó a que participáramos en ese ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios, al creado con su creador. Y entonces cuando entramos en este tema tenemos que entender estas dos cosas básicas muy importantes. Primero es un acto de amor. Y cuando vamos a acercarnos al Señor, vamos a acercarnos porque el Señor nos ama. Y cuando hablamos de amor, tenemos que entender que el acto más grande de amor es la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es un acto de amor puramente. Entonces tenemos un Dios de amor que nos reconcilia con Él por amor. Ahora, por ese amor puro, es decir, por puro amor, nos comparte de su santidad. Todo se origina en Él y se origina en su esencia, que es el amor. Estamos hablando aquí de una bendición que usted y yo podemos tener porque Él nos ama. Y yo le estoy diciendo ahorita que recuerde que tenemos un Dios de amor y que recordemos que ese Dios de amor ya nos demostró un amor eterno al mandar a su Hijo. Y en su gracia, por pura voluntad de Él, nos reconcilió. Cuando hablamos de la santidad, seguimos en ese tenor, no hemos cambiado. Nadie ha dado la vuelta, no hemos entrado a ningún tema más, solamente al tema del amor de Dios. Por eso dice aquí Hebreos capítulo 12, versículo 10. Aquellos, y habla de la relación aquí de un padre que ama a su hijo. O sea, aquellos padres ciertamente por algunos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mire cómo hace la comparación. Pero este Padre eterno que usted y yo tenemos, nos disciplina, nos prepara, nos adiestra, nos conduce para lo que nos es provechoso, o sea, para un beneficio nuestro. El Padre eterno de amor nos está conduciendo en un camino que al final trae un beneficio para nosotros. ¿Qué es eso? Que participemos de su santidad. Mire cómo se ligan estos tres temas. Espero que usted me esté siguiendo. Pero tenemos que entenderlo y vivirlo y disfrutarlo y valorarlo con toda su extensión. Tenemos que invertir, gastarnos toda nuestra vida disfrutando y contemplando los alcances del amor de Dios. Que el amor de Dios es su gracia, es su amor el que nos permitió salir de donde estábamos, nos permitió ver una luz en la oscuridad, salir de ese lodo. Y en esa dádiva, ese don perfecto en Cristo nos lo da y nos reconcilia con Él por un acto de amor. Pero ese acto de amor no para ahí. El amor sigue trabajando, sigue extendiéndose. Es como una gran marea que todo lo va cubriendo. Y cuando llegamos
a este pasaje de Hebreos capítulo 12, entendemos que también ese amor nos conduce a que podamos tener la bendición de compartir la santidad de Dios. ¿Me explico? Cuando leemos en la Biblia el mandamiento, sed santo porque yo soy santo, usted y yo podemos entenderlo como un mandamiento, y ciertamente lo es. Pero es más que eso. Es, digamos, una consecuencia normal. Conocer al Señor es amarlo. Conocemos la fuente del amor y por eso lo amamos. Nuestra reacción es de amor, de agradecimiento. Cuando conocemos la santidad de Dios, cuando vemos su carácter, la calidad de ese Dios omnipotente, ese Dios que no podemos comprender, comenzamos a entender un poco de su santidad y encontramos que su amor nos permite, mire qué tesoro tan grande, qué bendición tan grande, nos permite compartir la santidad. Por eso dice Hebreos, para que participemos de su santidad, en el sentido de que nosotros también tengamos un acceso y podamos reflejar esa santidad que se origina también en Dios. Por eso nosotros somos un pueblo de santidad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo. Sí, es correcto, pero quitemos un poquito, jalemos un poquito de esa cadena y esa estaca y entendamos, esto es, hermano, un acto de amor. No es necesariamente una demanda, un requisito, un punto que se nos obliga para después, si no podemos, señalárnoslo como un faltante, como algo incumplido, como algo que no llenamos. No es eso. El origen es en el amor de Dios. El origen es ese deseo de Dios de reconciliarnos con Él. Pero ¿cómo podemos estar cerca de Él si es un Dios santo que nos ama? Pues tenemos que compartir esa santidad. Así como compartimos ese amor, tenemos también nosotros que participar de esa santidad para que la relación, ese Dios perfecto, ese Dios inmenso, ese Dios 3 veces santo, y nosotros con nuestras muchas limitaciones, con nuestras tantas carencias, podamos relacionarnos con Él. Entonces Él nos comparte de su santidad. Nos invita a andar con Él para reflejar esa santidad, para mostrarnos cómo es un Dios santo, cuál es su carácter, y que eso vaya impregnando nuestra vida a través de su mismo espíritu. Y entonces tengamos todavía una relación todavía más estrecha de lo que alguna vez cualquiera pudo imaginarse. ¿Me estoy explicando? Por eso somos un pueblo de santidad. ¿Por qué? Porque compartimos una relación de amor con Dios. Ahora, cuando lo vamos viendo así, estamos entendiendo entonces que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una oferta, estamos hablando de una ventana, de una puerta enorme que se abre de bendición para todos. Cuando crea a Dios, usted no sé si usted ha pensado alguna vez, ¿por qué? Y un poco aquí entramos un poco a los escritos paulinos, al apóstol Pablo. ¿Por qué Dios selecciona a un pueblo? ¿Por qué Dios selecciona a un hombre como Abraham? ¿Por qué de él planea construir una nación? ¿Por qué? ¿Por qué él busca esa manera de trabajar? Y bueno, desde el principio Abraham le hace esa promesa. En él serían benditas todas las naciones. De ahí se originaría. Cuando escoge un pueblo, es porque ese pueblo, el pueblo de Israel, también fuera una luz, fuera un lugar, fuera una referencia global, internacional, para que todas las naciones
fueran benditas. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto, hermano, es un acto de amor. Y en ese plan de Dios, escoge a un pueblo con un propósito. El propósito de este pueblo especial es bendecir a todas las naciones. Podemos entonces inferir que la oferta de acercarse, conocer a Dios en toda su plenitud y aún en esa relación santa es para todas las personas. Dios así lo quiso mostrar cuando selecciona a su amigo Abraham y cuando selecciona a ese pueblo santo para él, porque así quiere que las naciones enteras tengan una relación de amor y de santidad con él. Es hermosa la oferta que Dios tiene para nosotros, inigualable. Bueno, nosotros nos apartamos para Dios en respuesta de su amor. Sí, por eso regresamos al punto primero. Todo inicia en el amor de Dios. Porque Dios nos está diciendo que somos especial para Él. Y Él desea cuidar y tener a su pueblo. Y tiene una misión para su pueblo. Nosotros, en respuesta de ese amor, nos apartamos para Él. Pero lo hacemos solamente porque Dios nos amó primero. Dice ahí, 2 Corintios, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, miren, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por todos, murió por usted y por mí. Entonces nosotros ya hemos muerto, nos dice ahí Pablo. Pero ¿por qué sucede todo esto? Para que usted y yo, en nuestra vida, que ahora Cristo nos ha dado, ya no la utilicemos para nosotros, ya no somos nosotros, sino que la utilicemos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, nos queda muy claro el acto de amor. Cuando uno lo entiende, hermano, y eso es para mí quizá de las cosas más importantes que les pueda decir en todos los videos que hemos grabado. Cuando entendemos que el llamado a santidad es un acto de amor de Dios que se responde con amor. Cuando entendamos eso, hermano, podemos con alegría y podemos con libertad movernos en esa vida de santidad, en esa vida del Espíritu y pedir de la llenura del Espíritu 1, 2, 3 veces todos los días, siempre, porque hemos logrado entender que estamos viviendo en el corazón de nuestro Dios, en la esencia misma, que es ese Dios de amor, donde ese Dios 3 veces santo decide por puro amor abrazarnos y compartirnos, y entonces respondemos a Él con un amor que palidece ante toda su majestad, ante todo el tamaño del amor que Él nos tiene, pero que reflejamos ese amor que Él ya nos dio al principio. Mire, esta frase es importante que la tengamos. Nos apartamos para Dios, apartamos como santos. Dios nos santifica, nosotros también nos santificamos, nos consagramos a Él solamente en respuesta a su amor. Ahora, dice ahí Marcos capítulo 12, en la segunda parte del versículo 32 y el versículo 33. Le dicen a Jesús estas palabras. Ante una pregunta que él hace,
le responden, uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué está esperando el Señor de usted y de mí? Ante todo, por encima de todo, que le amemos a Él, que le amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda la capacidad que tenemos de amar, con toda la capacidad que tenemos para entenderle a Él, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero que al prójimo, como a nosotros mismos, también lo amemos. Y eso es lo que Él está esperando de nosotros. Cuando hablamos de la vida de santidad, hermano mío, no estamos hablando de un hombre, una mujer, un joven o un niño infalible, de un hombre, una mujer, un niño modelo de perfección. No, estamos hablando de una persona que está disfrutando de caminar en el amor de Dios. Aprende, es conducido por el amor de Dios y refleja ese amor que Dios le tiene a él. Y lo refleja adorándole a Él, amándole a Él y amando a su prójimo, amando a quien está a su lado. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Y es aquí donde yo quería llevarle, hermano mío, en esta sesión. Las características del pueblo de Dios. Y decíamos hace unas sesiones, ¿qué es lo que identifica al pueblo de Dios? Bueno, sin lugar a dudas, la santidad. Como nazarenos tenemos incluso una, una inclinación, una misión, una razón de ser, de impulsar y de promover y de buscar esa vida de santidad. Esa es la razón de ser de nuestra iglesia, de nosotros como nazarenos, con mayor razón de vivir una vida en santidad. Pero no estamos hablando, y ahí es donde yo me refiero al elefante y a la cadena y a la estaca. No estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de conceptos de requisitos y de letras muertas. No estamos hablando de una lista de acciones y una lista de cosas que se tienen que hacer y cumplir como si tuviéramos que llenar una cantidad inmensa de requisitos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nos adentremos en el amor de Dios, que respondamos en amor a ese Dios, que nos enamoremos así de Él, de manera que por respuesta, por correspondencia a ese inmenso amor, nuestro espíritu con el espíritu del Señor sean uno y compartamos de su santidad. Él que desea amarnos y tratarnos de manera especial, y nosotros que al ver la magnitud de su amor, también nos entregamos y nos separamos solamente para Él. Pero todo originado por su amor. Y eso se refleja, hermano, en la manera en que nosotros respondemos a Dios primero y después se va reflejando a cómo vamos respondiendo a nuestros amigos, a nuestra familia, a los que nos rodean. ¿Qué le parece? ¿Podemos decir que somos un pueblo de santidad? Les dejo con esa pregunta. Yo creo que sí. Creo que tenemos esa bendición tan a nuestro alcance y cuando la hemos probado, cuando hemos estado ahí, los que hemos respondido y los que hemos decidido caminar, podemos hablar con gusto de que el Señor ha sido hermoso y ha sido bello poder andar en ese camino de santidad.
Le invito, hermano, a que profundicemos. Lea esos pasajes, lea cada uno de ellos, vuelva a escuchar, lea de nuevo los pasajes, vea de nuevo el video. También le invito a que lo comparta y que el Señor pueda ver a nosotros alguien, un pueblo que desea vivir en santidad, es decir, que desea corresponder en la medida al amor que hemos recibido, que estamos gozosos porque el Señor nos considera para compartir de su santidad y nos separamos, dejamos de lado el mundo porque nuestra prioridad es convivir con el Señor. Gracias, hermanos. Espero verles pronto. Sigamos con los cuidados, orando unos por otros. El Señor está al tanto de su pueblo. Dios les bendiga.